adorar. A mí me ha parecido algo muy hermoso en esta mañana, que desde que llegamos acá, yo he sentido una presencia viva del Espíritu Santo. Yo sé que hay algo nuevo, Dios está haciendo nuevo, ha estado haciendo cosas nuevas en este lugar. Él está levantando nuevas personas, está levantando vida. Yo puedo sentir algo en este lugar que hace mucho tiempo y en muchos lugares no había sentido yo. En este momento yo siento que mis rodillas como que me doblan. No sé qué va a pasar hoy. Antes que todo yo quiero que la iglesia se coloque de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, al que vive, al que reina. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, Padre, para darte gracias, mi amado Señor, porque nos das el privilegio tan grande de venir a esta tu casa, Señor, casa de oración y puerta del cielo, Señor Dios de gloria. Padre, donde tu presencia habita cada día, continuamente, Señor. Tu presencia tiene tu lugar, Señor. Padre, hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos loor, Señor Dios del cielo. Hoy te damos honra, Señor amado. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que usted sea el que tome el control de nuestras vidas en esta mañana, Señor. Y que hoy tu palabra, Señor, que es la que corta, la que anima, la que exhorta, pero que también levanta, mi Rey de Gloria. Hoy, Señor amado, presentamos la iglesia en tus manos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Nosotros venimos a la casa de Dios es a celebrar una fiesta. Se llama la fiesta con el Rey, porque de verdad no es el conocido cristiano que se mantenga triste, sino que el cristiano verdadero se mantiene contento 24 horas diarias, 7 días semanales, y el resto del tiempo puede llorar. Amén. Entonces abra conmigo su Biblia. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 12. Amén. Vamos a leer en San Marcos los versículos del 28 hasta el 34. Y yo leo en favor de la iglesia. Amén. Sí. Y leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.
En esta mañana nosotros venimos con un propósito. El propósito es que Dios está derramando de su gloria, de su poder y de su gracia sobre su pueblo. Y nosotros como hijos, como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros venimos para darnos cuenta qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios lo que quiere de nosotros es el amor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando Dios aquí nos da esta palabra, el Señor Jesús toma este mismo entorno del Antiguo Testamento. Porque mire que el verso 29 lo lleva y lo conjunta con Deuteronomio 6:4. Entonces, la palabra tiene algo, que usted tiene todo el contexto del Antiguo Testamento, lo tiene en el Nuevo Testamento, porque es la misma palabra de Dios. Por eso allí, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el verso 17 dice muy claro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el Señor allí nos manifiesta que el hombre de Dios no se está manifestando a una sola persona como hombre, sino que en el género de Dios toda persona es varón, porque Dios le dijo a Adán, cuando creó a Adán y Eva, les dijo, los llamó a Adán, y no dijo llamó a Adán y Eva, sino que los llamó a Adán. Entonces, o sea que los nombres están escritos allí, pero nosotros tenemos que mirar, es la deidad de Dios en nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso Dios aquí, yo hoy traje como título a este mensaje, el amor en tres maneras. ¿Cuáles son las tres maneras en que usted ve el amor de Dios? Primera manera es en que usted ve que el amor aquí se presenta como mandamiento. Esa es la primera parte que aquí vemos nosotros, que Jesús dice que es un mandamiento que fue presentado en el Antiguo Testamento. Que ahí vemos en Deuteronomios que dijo, oye Israel. ¿Quién hablaba allí? Moisés. Moisés le decía al pueblo, cuando Dios le dijo a él, háblale al pueblo. Entonces dice, oye Israel, el Señor, Dios uno es. Y amarás, mire que esta es a la manera de mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. O sea que no es a poquiticos. No es que yo a Dios le doy un poquito y el resto para otro. No es que yo voy a caminar para un lado o para este. No, Dios quiere que yo camine firme hacia Él. Que todo lo que yo haga, lo haga de corazón para Él. Entonces por eso es que en el verso 31 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Yo conozco muchas partes donde hay personas que entran a la iglesia y ven al hermano por allá y entonces le voltea su cara porque no quiere ver al hermano. Y así decimos que vamos para el cielo. Déjeme decirle que la hipocresía en las personas Dios no lo acepta. El orgullo en las personas Dios no lo acepta. Dios acepta un pueblo que camine ante Él, primero que todo en humildad, que su corazón verdaderamente esté inclinado a Él. Por eso aquí en esta parte lo vemos como mandamiento, como un mandamiento de Dios al pueblo, para que amen a Dios y no a poquitos, sino de todo corazón. Ahora la segunda parte que yo quiero mostrarles, ahora sí vamos a ir a Primera de Juan.
Cuando todo lo tenga me dicen. Amén. Vamos a mirar qué nos dice Primera de Juan. Porque aquí en esta carta el apóstol Juan está refiriéndose también acerca del amor. Y entonces por eso nosotros vemos que hay tres clases de amores. Está el amor filial, que es en griego, pero entonces en español es amor de familia. El amor eros, en griego, también es amor sexual, que es, así en español ya es amor sexual. Pero también tenemos el amor de Dios. ¿Cómo se llama el amor de Dios? Amor ágape. Es el amor maravilloso. Y todos estamos acá primeramente por el amor ágape. El amor de Dios es el que llena todas las cosas. Y entonces Él es el que nos da la capacidad para que podamos amar al hermano y nos convirtamos en una familia. Amén. Y mire que ahí es donde ya el amor filial, ¿qué quiere decir? Que nosotros como iglesia, porque después de que usted conoce a Cristo como el Salvador de su vida, entonces ahí es donde usted va teniendo el amor de Cristo y nos convertimos en una familia. Somos la familia de Dios. Jesucristo viene a levantar una iglesia. Él no viene por denominaciones solamente. Dios cuando venga a levantar su iglesia no viene nada más por la denominación el cuerpo de Cristo. Él no viene por la denominación Fe y Esperanza. O Él no viene por la cuadrangular y el resto se queda. No, cuando Él venga a levantar su iglesia, quiere decir que Él viene por una iglesia en todo el mundo. Ahí es donde vemos que hay iglesias donde se congregan 400 personas y el día que el Señor Jesucristo venga, se van a ir por ahí 5 personas y se queda el resto junto con el pastor. Uy, ¿y eso por qué? Es dura palabra es esa. Pero ¿qué pasa? Es porque Dios viene a llevarse lo que esté limpio, lo que esté puro, porque dice la palabra que al reino de los cielos no entrará cosa sucia. Entonces por eso vemos aquí que el apóstol Juan, el siervo amado de Jesús, aquí en el verso 7 del capítulo 4, comienza diciéndonos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire qué tremendo, porque Jesús aquí viene en proposición. Él viene a dar la vida por nosotros, por amor. Dice la palabra, un verso muy conocido en la Biblia, y es como uno de los versos centrales en el cual se puede apoyar usted para ver el amor de Dios. Es que dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo que sigue, que es el 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que Él es el único autor de la salvación. Cuando usted viene a Él y le entrega su corazón a Él, cuando usted se rinde a Él, créame mi hermano que usted está haciendo los tesoros en el cielo para el día de la venida del Señor. Amén. Amén. Y sigue diciendo la palabra, dice acá en el verso 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mire, si no es por el Espíritu, nosotros no conocemos a Dios. Allí en 1 Corintios 12, en los primeros versículos dice que nadie conoce a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros a conocer bien quién es Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, mire que nos da una promesa muy grande, y es que dice San Juan 1:12 que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero me llama mucho la atención cuando dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es algo maravilloso, porque eso es lo que usted conoce como nacimiento en el Espíritu. Y el Espíritu es el que te ayuda para que tú puedas vivir en armonía con todos los semejantes. Por eso dice allí a manera de mandamiento, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento. Por eso esos son los mandamientos que Jesús redujo, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, los redujo en 2 en esta parte, porque Él está demostrando que Él sí ama de verdad. Y quiere también que así como Él nos ama de verdad, mire que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor nos llamó a su presencia? Andábamos en una vida desordenada. Y hemos visto que Dios toma a una persona, lo levanta y hace un milagro en él. Yo he podido ver con mis propios ojos los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque mi primer milagro lo vi en mi vida. Cuando Él me sacó del mundo. Cuando Él me sacó de donde yo andaba perdido. Donde yo andaba bebiendo trago, consiguiendo más mujeres aparte de mi esposa y haciendo lo que no era debido, hasta que el Señor me tomó, me llevó, me limpió y me hizo primeramente su hijo, y luego me ha dado el gran privilegio de poder ser su ministro. La gloria es para Él. Entonces miramos nosotros acá que en este versículo 13 el apóstol allí está refiriendo algo, y como título le coloca el origen del amor. ¿Por qué? Porque dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene una vida diferente. Así que si en esta mañana hay personas que creen que todavía no tienen el Espíritu de Dios, créame que hoy usted no sale como entró. Hoy el Señor aquí está haciendo, a través de esta palabra, hay algo que el Señor está rompiendo. El Señor está rompiendo esquemas. Está aquí en esta mañana, el Señor, yo puedo ver que está rompiendo cadenas, está quebrantando yugos. Están haciendo libres personas que han estado cautivos por tiempo. Porque déjeme decirle que usted puede llevar 15, 20 años, lo que lleve en el Evangelio, pero muchas veces nosotros no hemos nacido de nuevo. No hemos conocido verdaderamente quién es Dios para nosotros. Por eso el apóstol aquí nos está manifestando de una manera amorosa, porque como tema del amor hoy, vemos nosotros que todo se refiere con el amor. Amén. Entonces, si yo no amo, entonces yo estoy haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Amén. Entonces estoy siendo desobediente. Estoy siendo una persona que digo lo que no hago. Y cuando yo digo lo que no hago, estoy mintiendo. Amén. Porque primeramente mi testimonio debe ser que yo diga lo que hago, no que diga que yo hago y no hago. Eso es lo tremendo, porque entonces ahí es donde vemos que muchas veces predicamos pero no aplicamos. Y el predicar sin aplicar te lleva a un punto que se llama mentira.
Y la mentira no es aceptada por Dios en ningún momento. Entonces la verdad es Jesucristo. Y nosotros venimos ante Él. Es para que su verdad se permanezca en nosotros. Amén. Entonces seguimos mirando. Miramos el verso 16 que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Qué tremendo, ¿no? Cuando usted tiene amor, porque el amor viene de Dios. Por eso hablamos del amor ágape, que es el amor de Dios. Cuando usted tiene el amor de Dios en su propia vida, usted ama a su hermano, usted no critica a su hermano, usted nunca señala a su hermano, usted ve a su hermano y lo ama como hermano. Usted si ve a su hermano que está decayendo, usted le da la mano y le dice: hermano, aquí estoy para servirle, hermano, porque somos la familia de Dios. Y mire que según la palabra en Gálatas capítulo 6, hay un versículo que ahorita se los voy a leer, porque ahí dice que nosotros debemos amar a todas las personas y ayudarlos a todos, pero dice que principalmente a los hermanos en la fe. Tremendo eso, porque es muy bueno que nosotros reconozcamos la palabra. La palabra nos instruye, la palabra nos anima, la palabra nos exhorta, pero también la palabra nos levanta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estudiemos su palabra. Mire que el mismo Jesús lo dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No nos dice que ya tenéis la vida eterna, sino que nos dice: os parece que tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos que viene el testimonio de Jesús, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, usted puede encontrar toda la palabra profética, porque la palabra profética está aquí mismo. La misma Biblia es la palabra profética, porque de ahí es donde se cumple lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Usted ve los cumplimientos en el Nuevo. Amén. Entonces ahora aquí vemos nosotros que el apóstol nos está manifestando el amor de Dios para con nosotros, para que nosotros, así como Dios nos amó, de esa misma manera Él nos manda que amemos los unos a los otros. Amén. Entonces seguimos mirando, en el verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira el verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Y dice el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Amén. Esa fue la segunda parte de los 3 puntos que yo traje acerca del amor. Creo que la iglesia cada día se va perfeccionando y va entendiendo verdaderamente cuál es el significado del amor cuando usted lo ejerce. Amén. Entonces ahora sí yo creo que vamos buscando, y ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 13. Aleluya. Dios es bueno. Dios siempre se manifiesta a través de su palabra. Dios nos llena de su poder, de su gracia, de su gloria. Y qué bueno que en este capítulo 13 de 1 Corintios vamos a hacer un análisis de los primeros 3 versículos. ¿Todos estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Mire, acá hay algo que es el apóstol Pablo en el que nos está haciendo
una manifestación, y por eso el tema se titula El camino del amor. Y dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo puedo predicar muy bonito. Mire que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ya puedo decir que yo soy un gran predicador. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice: pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. O sea que esa palabra, por muy bonita, por mucho aliño que yo le ponga, por muchas cosas que yo hable, por mucho que yo exprese cosas, pero si yo no tengo amor, de esta palabra no me sirve para nada. El apóstol aquí está explicándonos muy bien. En el verso 2 dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo porque puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo caminar en las manos, me puedo parar en la cabeza. Yo puedo tocar a una persona y ¡brum!, el mismo caer al piso por la unción. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es lo primero que usted tiene que manifestar al pueblo. A un pueblo no se lleva ni a los regaños. A un pueblo no se lleva ni a que usted esta palabra se la tiene que tragar. No, a un pueblo se lleva con amor. Si usted tiene amor por un pueblo, usted ve el pueblo satisfecho. Usted ve un pueblo redimido. Usted ve un pueblo tranquilo. Usted ve el pueblo que va marchando porque usted tiene amor por su pueblo. Mire que Jesús dice: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Porque el mejor pastor se llama Jesucristo. El único pastor que cuando tenían 100 ovejas allí en el desierto, una se le descarrió y fue y dejó las 99 solas en el desierto y fue a buscar la que se había perdido. Muchas veces nosotros, por falta de amor, no buscamos la oveja perdida, no vendamos la perniquebrada, no le damos un consejo a la descarriada, y por eso muchas veces el pueblo de Dios está como está hoy día, porque muchas veces nosotros, los mismos pastores, somos los que tenemos la culpa de que la iglesia esté de mal en peor. Nosotros mismos, los mismos pastores, dependiendo del amor que usted tenga por la iglesia, es como la iglesia se levanta. Yo veo aquí en esta iglesia algo muy maravilloso, y yo lo que puedo observar en este preciso momento es que Dios está trabajando. Dios está haciendo algo maravilloso en que la iglesia tenga un renuevo, que la iglesia tenga un renuevo, que Jesucristo está comenzando a hacer algo nuevo en esta iglesia. Y por eso yo les digo, me atrevo a decirlo, hoy el Señor me ha permitido esta palabra, porque yo sé que Dios está haciendo cosas nuevas en este lugar. Yo he podido notar eso. Y mire que le dice el apóstol, sigue diciendo aquí: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que el apóstol aquí manifiesta. Y nosotros aquí, como imitadores de Cristo primeramente, y luego mirando la enseñanza del apóstol, porque el apóstol allí estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que el apóstol aquí hace una referencia bastante fuerte, y vemos nosotros que él dice que si él no tiene amor, ¿de qué le sirve todo lo que ha trabajado para la obra? Nada le sirve.
lo primero que nosotros necesitamos es el amor para el pueblo. El amor, un abrazo que impide que usted esté entrando a la casa de Dios. Ese diácono que está allí parado te dé un abrazo y le diga, Dios le bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Pero muchas veces nosotros, como no estamos acostumbrados a esto, entonces llegamos a la iglesia y está el diácono allí parado y pasamos por un lado de él. A veces nos impide darle la mano al diácono. Donde un diácono que se coloca allí en la puerta viene haciendo una representación de Jesucristo. Porque créame, le voy a decir, allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, donde vemos los primeros diáconos, que Esteban fue uno de los que fue apedreado, porque fueron de los que fueron escogidos para ministrar el pueblo de Dios. Entonces, qué bueno, yo les aconsejo, iglesia, que cuando usted llegue a la casa de Dios, usted cuente con ese diácono que está en la puerta. Aquí, yo les voy a decir, aquí en esta iglesia van a cambiar muchas cosas. El Señor me muestra que Él va a cambiar muchos esquemas en este lugar. Porque nosotros muchas veces nos habituamos a cosas. Y muchas veces, por los hábitos que nosotros mismos cogemos, perdemos la esencia del amor en nuestras vidas, inclusive nosotros mismos. Entonces, venimos a hacer como dice acá, en el verso 1 del capítulo 13, que dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que sucede? Que esa palabra que yo estoy expresando, si yo no tengo el amor suficiente por la iglesia está en decadencia. Amén. Amén. Hay muchas veces que la palabra es palabra dura. Y como dijo el apóstol Pedro, es palabra dura, ¿quién la podrá soportar? Pero déjeme decirle que cuando usted y yo escuchamos una palabra que Dios nos da y que Él mismo quiere cimentar esa palabra en nosotros, Él es el que comienza a hacer el cambio en nosotros. No es el pastor, no es el predicador, no es nadie más sino que el Señor Jesucristo que comienza a hacer la obra en mi vida, en tu vida, a levantarme, a que yo pueda ser diferente. Yo les puedo asegurar que hoy el Señor en este mismo instante está tocando vida y que usted no sale como llegó. Amén. Toda la gloria es para Dios. Ahora miramos nosotros que sigue diciendo acá, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire que todos los significados que suceden cuando usted tiene amor por alguien o por algo. Aquí en este momento nosotros el amor lo expresamos por alguien. Y ese alguien es la misma familia de Dios. Que como familia nosotros debemos de vivir en armonía. Mire que si usted mira aquí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, usted puede ver cuando la iglesia comienza en armonía. Y dice la palabra que unos vendían lo que tenían y lo ponían al pie de los apóstoles para ayudar a que los que tenían menos no fueran menospreciados. Y que los que tenían mucho lo entregaban para que todo fuera algo parejo. Qué bueno que nosotros como iglesia de Dios, que nosotros podamos entender que el amor de Dios se perfecciona de tal manera en nosotros que podamos hacer una réplica de la iglesia primitiva. Qué bueno eso. A mí me parece súper genial que nosotros como iglesia de Dios empecemos por salir adelante, por hacer esto, que nosotros saquemos de nuestra vida,
que hay algo muy tremendo, y es que a través del amor usted se atreve a pedirle perdón a un hermano. Y muchas veces nosotros nos llenamos de un ego, de un orgullo personal, y a veces le decimos, el hermano me hizo esto, pero hasta que no venga y me pida perdón, yo no lo perdono. Pero ¿qué tal si usted viceversa? A esa persona que te hizo el daño, vas y le dices, hermano, yo sé que usted puede tener algo contra mí, pero yo vengo a pedirle perdón. Y ahí es donde dice aquí la palabra del Señor, en Romanos 12, donde dice que nosotros, cuando hacemos tales cosas, mire, hay un versículo que dice acá, el versículo 19 de Romanos 12, qué tremendo es, porque dice, no os venguéis vosotros mismos, dar lugar a la ira de Dios, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremendo, ¿no? Porque mire que el apóstol aquí nos está hablando es que nosotros no debemos de guardar rencor con el hermano, sino antes buscar al hermano. Si el hermano un día hizo algo contra mí, hombre, yo espero que él venga a mí, pero yo soy el que debo ir a él y decirle, hermano, yo vengo para que usted me perdone. Y el hermano se va a asustar porque dice, ¿cómo es posible si yo fui el que le ofendí y él viene a mí para que y me pide perdón? ¿Cómo no le voy a decir yo antes perdóname usted a mí? Y ahí es donde vuelve y se hace una coinonía. En las mismas personas se encuentra nuevamente el amor. Porque muchas personas, como les dije ahora, como iglesia, y yo lo digo porque he visitado muchas iglesias, he predicado en muchas iglesias, y he podido analizar esto, de que hay iglesias grandes donde entran 150, 200, y hay personas que ven al hermano, y entonces porque ven al hermano por esta nave, voltean y se van por la otra nave. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el amor se perfeccione en nosotros. Qué bueno es que nosotros podamos observar. Y aquí mismo en 1 de Corintios, vamos a mirar en el capítulo 12, ahí atrásito, volteamos una hojita. Y vamos a mirar los versículos del 1 al 3. Qué tremendo es porque Dios quiere que a través del amor, cuando se perfecciona el amor en nosotros, entonces Él ahí sí aviva muchas cosas en nosotros. Cuando hay perdón, cuando hay amor, entonces Dios comienza a hacer en nosotros, después de ese perdón, viene y nos da dones, para que esos dones que Él nos dio, los podamos ejercer. Amén. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Es lo que yo les hablaba ahora. Cuando la iglesia comienza a reconocer que Dios es el que limpia, el que transforma, el que llena,
Y el que cambia, entonces ahí es donde llega el Espíritu Santo a hacerlo todo. Usted no tiene que preocuparse. Usted no tiene que decir, ¿yo cómo lo hago? Es que para mí es muy difícil. Pues déjeme decirle que usted no vino que le diga a Dios, Señor, aquí está mi vida. Y usted es el dueño de ella. Usted es el que hace conforme a su gracia. Y que no soy lo que soy por lo que yo tengo, sino que yo soy lo que soy es por tu misericordia. Porque tú eres el único que puede levantar y el que puede estirar. Y por eso dice el predicador, allí en Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Ha llegado un tiempo en el cual se planta de nuevo. Hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar. Hay muchas cosas que se han arrancado de nuestras vidas, pero Dios llega y vuelve y dice, ahora hay tiempo para que tú vuelvas a sembrar de nuevo, para que tú vuelvas a ser de ti esa persona que yo estoy interesado en que tú seas. Amén. Amén. Que Dios siempre es Dios es el más interesado en que tú vivas bueno. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos labramos una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida llena de cosas que no vienen de Dios, pero es porque nosotros mismos abrimos puerta al enemigo. ¿Qué tal si nosotros, yo lo he compartido mucho con muchas personas, de qué tal si nosotros reconocemos de que así como que tenemos a un Dios de toda gloria, también tenemos que reconocer que tenemos un enemigo? Y hay una palabra que se llama el némesis. Y esa palabra es una palabra que es lo contrario a lo bueno. Amén. Entonces miramos nosotros que esa palabra, el némesis, es lo contrario. Entonces por eso es que usted no llega a la cima donde usted quiere llegar, donde usted piensa hacer las cosas, porque hay alguien que se opuso a lo que usted está pensando. Usted piensa buscar de Dios continuamente 24 horas diarias, 7 días semanales, pero llega el opositor y le dice, usted es que se va a volver fanático. Eso de leer tanto la Biblia, usted sabe que el que lee la Biblia muchos se enloquecen. Y entonces, ¿quién viene con esa palabra? El contrario, a que usted se desanime, a que usted no camine, a que usted viva en desgracia, a que usted se desanime por completo. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos a alguien que es mayor, el Espíritu Santo. Porque cuando usted vive y usted le cierra todas las puertas al enemigo y hace lo que dice la palabra, allí en Efesios 6, donde usted cierra el oído a la voz del enemigo, pero lo abre para Dios, donde usted ciñe los lomos para el enemigo, pero los tiene perfecticos para Dios. ¿Por qué dice allí? Ceñidos los lomos con la verdad. Y muchas veces nosotros no nos perfeccionamos en la verdad. Siempre le salimos a la persona con cualquier evasiva. Y no, es que lo que pasó fue que. No, ahí no hay hueque. Sino que las cosas son sí, sí, y lo que no es no. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar en usted. Donde cuando usted empieza a ser sincero a Dios, el enemigo no puede tocarle. El enemigo no puede hacer daño contra usted, porque Dios es el que está allí perfeccionando la obra que Él mismo hizo, porque nosotros somos la obra que Dios hizo. Amén. Entonces miramos nosotros que Dios quiere es que nosotros siempre estemos de su lado. Que el enemigo viene y arremete contra usted, no importa. Si no hay, por eso dice que batalla no es batalla si no hay prueba. Si no viene la calumnia, usted está en un lugar y a usted lo critican, a usted hablan de usted es lo peor para muchas personas, pero Dios dice usted es el mejor para mí. Entonces no es por lo que la gente diga, es por lo que Dios hable de ti. Mire que si vemos nosotros un caso bastante fuerte, que fue cuando Job, Dios le dijo al mismo diablo, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué bueno que Dios hable eso de nosotros. Porque mire que le dijo,
varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro como él. Entonces mire que si nosotros dejamos que Dios hable eso de nosotros, mire que fue un hombre de tanta fe que ni siquiera está mencionado como héroe de la fe. Tremendo eso, porque no llegó, en ese tiempo no lo calificaron a él como hombre de fe, y pues yo digo que fue uno de los hombres de más fe, porque él respetaba a Dios sin conocerlo. Amén. Tremendo eso, porque mire que él no, en Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe, usted no encuentra a Job por ningún lado. Pero déjeme decirle que cuando Job fue mencionado allí de parte de Dios ante el mismo diablo, el diablo se quejó, porque le dijo: ah, claro, ¿cómo no va a temer Job a Dios si tú le tienes cercado, le tienes bendición y todo? Pero tócale. Pero Dios conocía el corazón de Job, y por eso le dijo: todo lo que tienes está en tu mano. Después que Satanás vuelve y arremete contra Job y le dice, cuando viene por segunda vez donde Dios, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, sin embargo retiene su integridad. ¿De quién más habló Dios esas palabras? De Job, que fue un hombre íntegro, y solo porque había escuchado hablar de Dios. Y por eso en el capítulo 42 de Job, mira usted que dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo eso, que nosotros podamos reconocer y ver a Dios tal como es Él en mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo entregué mi vida a Él, aún a veces sin conocerle, sino que es solamente que usted me hable a mí de Dios, y con ese momento que usted me hable a Él, yo le abro mi corazón y le digo: ven a mí, Señor, para que limpies esta área, todo lo que yo he hecho, Señor, hasta hoy yo te pido que me perdones, para poder caminar contigo. Y ahí está el Espíritu Santo listo para hacer la obra en usted y en mí. Porque lo que nosotros somos hoy día, lo que estamos viendo en nuestras propias vidas, es por la obra ya hecha por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces mire que aquí sigue hablando, cuando usted deja que Dios obre en su vida. Aquí donde estamos leyendo en 1 Corintios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Déjeme decirle que a través de ministerios, Dios ha llamado a muchas personas al ministerio. Y a unos, mire todo lo que Él le da. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo Dios. Ese mismo Dios que un día me levantó a mí, un día que me sacó del mundo, que me ha traído, que me ha limpiado, que me ha llevado hasta cierto lugar donde ya pueda yo expresar su palabra. Entonces ese mismo Dios es el que está aquí hoy, limpiando y perfeccionando las vidas en este lugar. Porque Dios quiere hacer de usted algo grande. Él quiere manifestarse a usted para que a través de su Santo Espíritu usted comience a ejercer lo que Dios le ha dado. Porque yo veo aquí en este lugar, hay unos ministerios preciosos. Por eso estoy hablando de ministerios. Porque acá en este lugar, las personas que hay aquí, yo veo ministerios, yo veo predicadores, yo veo mujeres que son profetas. Y por eso es que yo les dije ahora, los géneros en Dios. Por eso Él en Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y por eso Dios mismo cuando creó al hombre y la mujer, los llamó a Adán. Él no dijo hombre y mujer, no, los llamó. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender de la palabra. Que nosotros muchas veces, a través de la misma palabra, le estamos quitando
a muchas personas lo que Dios les ha dado. Me hago entender. Dios desde el Antiguo Testamento le dio poder a la mujer. Desde el Antiguo Testamento le dio poder a la mujer para ejercer. Y lo podemos ver en una Débora, ahí en Jueces. Una mujer que la invitaron a una guerra y ella dijo: yo voy, pero la victoria no es para usted, es para mí. Ella misma fue la que le dijo. Y ahí fue donde acabaron con reyes que estaban haciendo lo que les daba la gana en el pueblo. Y fue una mujer. Entonces miremos nosotros que Dios hace como quiere. Reparte dones a quien quiere. Donde quiere. Amén. Entonces miramos nosotros aquí a través de los dones que dice: pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Mire que la fe es un don. Aquí lo revela la palabra. En el verso 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Mire que entonces Dios hace es como Él quiere. Él quiere levantar la iglesia. Él quiere perfeccionar a los santos. Porque déjeme decirle que cuando Dios viene y toca mi vida, yo no sigo siendo el mismo. Si no, lo podemos ver por un hombre que era perseguidor de la iglesia, pero el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, hasta ese día, de ahí en adelante dejó de ser el mismo. No decimos que le cambió el nombre, porque Saulo era Saulo Paulino, y la palabra Paulino es Pablo. Entonces de ahí lo que siguió pasando fue que él siguió llamándose Pablo. No es que le quitaron, no hubiera un cambio, porque muchas veces malinterpretamos la palabra. No fue que hubiera un cambio, sino que él fue un hombre que Dios mismo le llevó y le confirmó el primer nombre. Paulino. La palabra Paulino es Pablo. Entonces mire que no es sino, lo que pasa es que de ahí en adelante él sí cambió fue su forma de vivir. Porque quiero decirle, mis amados, que Jesucristo es el único que transforma, cambia vidas y es el único que da una forma de vivir diferente. Usted cuando viene a Cristo, usted no viene para cambiar religión. Déjeme decirle que Jesucristo no dejó religiones establecidas. Ni una sola. Sino que Él lo que hizo fue que enseñó cómo conocer al Padre. Enseñó y dio testimonio de vida, cómo es que uno debe de vivir para Él. Y por último, entregó su vida por nosotros. Y por eso es que a Él, mire que hay muchas partes donde nosotros vemos que la palabra se transversa, que la palabra la mencionan distinto. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, cómo lo leemos y cómo lo interpretamos. Mire, porque la misma palabra, mire, es la palabra, la Biblia. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y yo creo que hoy el Señor abre nuestros ojos espirituales para que entendamos verdaderamente la palabra. Porque muchas veces con la misma palabra hay muchas personas que engañan a otros y los llevan a versículos. Un ejemplo, cuando nació este ministerio, o llamado secta religiosa, ministerio Creciendo en Gracia, ¿qué hizo ese varón? Dijo que él era el mismo Jesucristo. Y entonces comenzó a sacar a gente de las iglesias.
Hubo una iglesia donde sacó al pastor y 70 miembros de allí. Y por último él dijo que él no moría, que porque él era Jesucristo. Pues déjeme decirle que después que este hombre murió, todos los que se hicieron marcar con el 666 ya les da vergüenza de ese número y ya no lo pueden borrar. Entonces se tapan, se ponen camisa manga larga o se tapan la frente. Eso es tremendo. Entonces, con la misma palabra, porque él sustentaba el 666 como una palabra de prosperidad para el pueblo. Entonces, mire qué es lo que nosotros vemos. La palabra debemos de interpretarla y pedirle al único que nos da el discernimiento para poder llevarla, el Espíritu Santo. Mire lo que nos dijo aquí el apóstol, que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde estamos aquí, que en el versículo 13 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, que Él sea el que reine en mi vida, que Él sea el que gobierne mi vida, y que el mismo Espíritu Santo sea el que limpie mi vida. Que Él pase un hisopo por mi corazón y lo mire, como le dijo el rey David. Él mira mi corazón y si hay algo malo allí, sácalo. Porque Él quería era ser un servidor. ¿Cuántos quieren ser servidores? Amén. Aleluya. Qué bueno que nosotros podamos entender que servirle a Dios es el único camino, que no perdemos el tiempo. Y nos lo confirma la palabra en 1 Corintios 15, 58. Porque qué bueno es que nosotros todo lo que hagamos acá en este lugar como punto específico para expresar la palabra de Dios sea palabra bibliocéntrica, cristocéntrica. No vengo a hablar de mí mismo, vengo a hablar de la palabra, vengo a hablar de Cristo, que Él es el único por el cual estamos vivos y por el cual adquirimos salvación. Amén. Entonces, esta es la parte por la cual nosotros vemos que si buscamos de Dios, tal como Él nos lo dice, primero que todo, usando mucho la palabra oración. ¿Por qué les digo esto? Porque sin oración, la palabra se nos puede volver infructuosa. ¿Por qué se nos puede volver infructuosa? Porque no tenemos la guía del Espíritu Santo. Y mire que es tanto la palabra, y es tanto poder que tiene la palabra, que si usted deja que la palabra misma no le llene, puede cometer error. Hay un error que también hubo alguien, y fue el mismo Satanás, que cuando Jesús le habló en la tentación en el desierto, Jesús le habló, escrito está. Satanás tomó esa palabra muy a pecho. Porque que dijo, me habló, escrito está. Entonces, como yo me la conozco de aquí hasta aquí, entonces le voy a tirar la mía y con esa me lo gano. ¿Qué le mandó el enemigo a Jesús en la segunda tentación? Le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. ¡Qué tremendo! El demonio también usa la palabra. El demonio se la conoce de pasta a pasta. Y muchas veces nosotros nos ponemos a estudiar la palabra y no le pedimos dirección al Espíritu Santo, y por eso es que ha pasado lo que ha pasado en muchas personas. Porque no hay dirección del Espíritu. Siempre yo les aconsejo, a manera de santidad para cada uno, invite al Espíritu Santo en todo lo que usted haga, para que usted pueda ver la gloria de Dios, para que usted pueda ver que la magnificencia de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios se manifiesta en su vida a través del Espíritu Santo. Porque yo sí les puedo asegurar y les digo, iglesia donde no esté respaldado por el Espíritu Santo, pues puedo decirle, no hay nada. Así de sencillo. Usted puede tener. ¿Y quién es el que da el amor? El Espíritu Santo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, él habla muy claro, y con esto termino. Él habla muy claro. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia, y tuvieres toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Señor, yo te doy gracias por la palabra que hoy, Señor, has permitido que salga por mis labios, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Hoy yo oro por esta iglesia, Señor, para que usted, Dios mío, tome el control de cada vida, de cada corazón, de cada mente, Señor, y de toda vista, Señor. Que a partir de hoy, Señor amado, nadie se vaya como vino, sino que usted, Espíritu Santo, ahora mismo tome el control de cada vida, el control de cada corazón en esta mañana, Señor, y que los llenes de tu gracia, tu poder y tu gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate a cada uno, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu gracia. Obra, Señor, que el amor tuyo se perfeccione, mi amado Señor, en cada corazón en esta mañana. Señor Dios de gloria, que abras hoy los oídos espirituales, que abras hoy, Señor amado bendito, los ojos espirituales, Señor, para que no sean engañados, para que ningún viento de doctrina penetre, Señor amado, sino que sean fieles buscadores de ti, Señor. Porque no es que buscamos al hombre, buscamos a un Dios de toda gloria, a un Dios de todo poder, a un Dios que llena todo en todo. Señor amado bendito, y yo declaro en esta mañana que tu Espíritu Santo hoy se regocija en cada vida, en cada corazón, y los llena de tu poder, de tu gracia y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.